Su historia ha dejado una huella perturbadora en la sociedad. Hasta hoy, su caso sigue siendo objeto de debate y morbo mediático. Desde el trágico asesinato de los padres Menéndez hasta la impactante condena de los hermanos. He aquí la perturbadora historia real de los hermanos Menéndez. El 20 de agosto de 1989, el ejecutivo de un estudio cinematográfico, José Menéndez, y su esposa Kitty fueron asesinados brutalmente a tiros en su casa de Beverly Hills. Casi 7 años después, en 1996, después de 3 juicios y miles de horas de cobertura televisiva, sus hijos Lyle y Eric fueron declarados culpables de sus asesinatos. Pero, ¿por qué? ¿Realmente mataron a sus padres? Esta es la historia detrás de los asesinatos de la familia Menéndez. Los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron encontrados en su casa el domingo por la noche. ¿Irán de compras? Minutos después de esta llamada, varios oficiales de policía llegaron al 722 Elm Drive, Beverly Hills. Hola, aquí el departamento de policía. Sí. Vale, quiero que salgas, ¿vale? Sal por la puerta principal. Y estaban dando órdenes a los ocupantes de la casa, que eran Lyle y Eric, y salieron corriendo de la casa extremadamente abatidos y preocupados, y llorando y gritando, y ese tipo de cosas. Y Eric corrió desde la puerta a través del camino de entrada hacia un árbol y comenzó a tratar de golpearse la cabeza contra el árbol. Y el oficial tuvo que sujetarlo físicamente. Cuando entraron en la casa, los agentes encontraron una escena espantosa. Es el 21 de agosto de 1989. Estamos en el 722 de North Elm Drive. Se denuncia un doble homicidio. En la escena se encuentran los detectives Zoller, Lenahan y yo. José y Kitty Menéndez estaban en el estudio de su mansión de Beverly Hills cuando José recibió 6 disparos, incluido un disparo mortal en la nuca con una escopeta Mossberg calibre 12. Su esposa, Kitty, recibió un total de 10 disparos. Cuando llegó la policía, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, les dijeron que los asesinatos habían ocurrido mientras estaban en un cine viendo Batman. La policía no solicitó a los hermanos pruebas de residuos de pólvora que habrían indicado si habían disparado recientemente un arma de fuego. Al principio no sospechaban que el angustiado dúo pudiera ser el responsable. La policía de Beverly Hills, California, está investigando la muerte a tiros de un ejecutivo de una empresa de entretenimiento y su esposa. ¿Cuántos disparos crees que se dispararon? Aproximadamente 6 seguidos. Durante toda la mañana, los detectives y técnicos del laboratorio forense continuaron buscando pistas detrás de las enormes puertas de roble y las ventanas ornamentadas. En las horas y días posteriores a los brutales asesinatos de José y Kitty Menéndez, una sensación de miedo e incertidumbre se apoderó del tranquilo y adinerado vecindario. Las calles, que alguna vez fueron serenas, ahora estaban ensombrecidas por el horripilante crimen que se había desarrollado en la gran mansión de Elm Drive. Pensé que estaba en otro lugar, ¿sabes? ¿Qué? ¿Piensas eso? Bueno, no pensé que estaría aquí, justo donde vengo a trabajar. Después de lo que pasó aquí anoche, algunos de los vecinos están preocupados y asustados. La sensación habitual de seguridad se vio destrozada por la violencia impactante que había estallado en su entorno. Cuando se difundió la noticia, la comunidad quedó conmocionada, sin saber qué hacer con este ataque salvaje. ¿Se trató de un ataque planeado? ¿Un acto de venganza calculada? Incluso la policía, experimentada en el manejo de casos de alto perfil, al principio no supo qué hacer. ¿Fue o no un golpe? ¿O fue un robo? ¿O fue otra cosa? No estamos seguros y no estamos especulando en este momento. Mientras luchamos por reconstruir el rompecabezas de este horrible evento, la brutalidad del crimen planteó innumerables preguntas, dejando a todos nerviosos y en busca de respuestas. Mientras los investigadores trabajaban incansablemente para desentrañar el misterio, la impactante realidad de lo ocurrido comenzó a calar, alterando para siempre las vidas de aquellos relacionados con la familia Menéndez. José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, el 6 de mayo de 1944 a la edad de 16 años. Poco después de la conclusión de la Revolución Cubana, se mudó a los Estados Unidos. José continuó sus estudios en la Southern Illinois University,
donde conoció a Mary Louise Kitty Anderson. La pareja se casó en 1963 y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde José completó una licenciatura en contabilidad en el Queens College. Su primer hijo, Joseph Lyle, que más tarde eligió ser conocido por su segundo nombre, nació en 1968. Después del nacimiento de Lyle, Kitty dejó su trabajo como maestra y la familia se mudó a Nueva Jersey. Allí nació Eric. En 1970, la familia se instaló en Hopewell Township, donde ambos hermanos asistieron a la Princeton Day School. En 1986, la carrera de José como ejecutivo corporativo llevó a la familia a Beverly Hills, California, ya que se había incorporado a la empresa, conocida entonces como International Video Entertainment. Los chicos vivieron un estilo de vida mimado y crecieron con todas las ventajas económicas. Recibieron entrenamiento de tenis de élite y ambos eran extremadamente hábiles en el deporte. Con la ayuda de la intervención obsesiva de su padre, Eric acabó siendo un jugador de tenis de renombre nacional en su categoría de edad. Mientras que Lyle estaba destinado a seguir los pasos de la carrera empresarial de su padre, José era conocido por ser un padre muy exigente que hacía trabajar a sus hijos hasta el cansancio en el atletismo y en todo lo demás. José tenía una fortuna de unos $14 millones al momento de su muerte. En los meses posteriores a los asesinatos, Lyle y Eric Menéndez comenzaron a gastar a lo grande en artículos de lujo, negocios y viajes. Lyle regresó a la zona de Princeton y comenzó una especie de frenesí de gastos. Sus amigos dicen que pensaron que era su manera de lidiar con su dolor. En varias semanas compró ropa, un Rolex, un Porsche de $62. En lugar de volver a la escuela, compró un restaurante, diciendo que su madre habría estado contenta. Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en varios torneos en Israel. Durante un tiempo, Lyle contrató a estos guardaespaldas, alegando que temía por su vida porque su padre tenía muchos enemigos en los negocios. Los hermanos finalmente dejaron vacía su mansión de Beverly Hills y decidieron vivir en condominios vecinos en la cercana Marina del Rey. También cenaron en restaurantes de lujo y viajaron al extranjero, al Caribe y a Londres. Juntos gastaron alrededor de $700 antes de que la policía los declarara sospechosos. Aunque la conducta de los hermanos después del crimen puede parecer extraña, no constituye una prueba concreta. Sin embargo, después de los asesinatos, el ex psicólogo de Eric Menéndez, el Dr. Jerome Osiel, se puso en contacto con su antiguo paciente y comenzó a asesorar al hermano menor de los Menéndez una vez más, y el hermano mayor, Lyle, también se unió a las sesiones. Casi 6 meses después, en marzo de 1990, las autoridades recibieron un aviso inesperado de Judalon Smith, el amante extramatrimonial del Dr. Osiel. No quisiera tener hijos que se parecieran al Dr. Osiel, quien se convirtió en un denunciante de lo que ella percibía como su comportamiento controlador. Osiel hizo un esfuerzo tremendo para convencerme de que mi madre estaba intentando matarme y envenenarme. Perdón. Me aisló de todas las personas que conocía. Muy bien, esperemos a la siguiente pregunta. Ella informó a la policía que durante la terapia los hermanos habían admitido los asesinatos y que había una cinta de audio que captaba su confesión. Si no lo complacía y si él no me amaba, entonces iba a terminar muerta. ¿Y por qué pensabas que ibas a acabar muerta? Porque él me lo dijo. ¿Y te dijo cómo ibas a acabar muerta? Sí. Dijo que llamaría a Lyle y a Eric y les diría que yo había estado fuera de la puerta y que lo sabía y que quería ir a la policía y que me matarían. Días después de romper con el Dr. Osiel, la SRA, Smith acudió a la policía. El 8 de marzo de 1990, Lyle Menéndez fue arrestado por la policía de Beverly Hills frente a la mansión donde sus padres fueron asesinados. 2 días después, Eric Menéndez se entregó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al regresar de Israel, donde había estado jugando al tenis. 4 meses después, el 20 de julio de 1993, comenzó el juicio de Lyle y Eric Menéndez, que recibió una gran repercusión mediática. Aunque fueron juzgados juntos, los jurados que decidieron su destino fueron distintos.
y si eran hallados culpables, se enfrentaban a la posibilidad de ser condenados a muerte. Como el juicio fue uno de los primeros que se transmitió por el nuevo canal Court TV, captó la atención nacional todos los días, lo que contribuyó a alimentar una obsesión nacional con un caso que tenía todos los elementos de una gran telenovela en horario de máxima audiencia. Una familia rica destrozada por un escándalo, dos jóvenes guapos y misteriosos, un crimen espantoso y un montón de psicodrama. En 2017, Steve Brill, fundador de Court TV, dijo a la revista Rolling Stone que los juicios de Menéndez probablemente tuvieron el efecto, tal vez bueno o malo, de demostrar que, incluso si no había una celebridad, si las circunstancias eran lo suficientemente dramáticas, la gente se sentiría cautivada. Cuando el doctor Jerome Osiel subió al estrado, le contó al jurado sobre la primera vez que Eric Menéndez le confesó casualmente su crimen. Se sentó en el banco y durante un periodo de tiempo significativo, Eric me contó cosas sobre su padre y cómo su padre era un gran hombre y cómo tenía la intención de escribir un libro sobre él. Y regresamos a la oficina y justo antes de entrar por la puerta principal del edificio de oficinas en el que yo tenía mi oficina, se apoyó en, según recuerdo, un parquímetro que estaba frente a la puerta de la oficina y dijo: «Lo hicimos». No sé si dijo que matamos a nuestros padres, pero le pregunté: «¿Quieres decir que tú mataste a tus padres?». Dijo que sí, y desde ese momento volvimos a la oficina. Aunque la cinta de la confesión grabada posteriormente en la oficina del Dr. Osiel fue una prueba contundente, no aseguró un veredicto instantáneo, pero demostró la defensa clave de los hermanos Menéndez de que querían matar a su padre porque abusaba de ellos tanto sexual como psicológicamente. En la cinta, los chicos se ven incriminados cuando hablan de las razones por las que mataron a su madre y entran en detalles impactantes sobre la relación entre sus padres. Quiero hablar de eso. Mis propios problemas, el alcohol, las drogas que ella me mencionaba eran una señal de que estaba empeorando. Y ella finalmente vino a mí y me dijo: «No entiendes el estrés que tengo. Tomo 13 pastillas al día. Bebo». Ahí es donde sentimos, como mencionaste antes, que le estábamos haciendo un favor a Cara y a nosotros mismos al sacarla de su sufrimiento. Realmente no queríamos llegar a un punto en el que mi madre se suicidara y mi padre. Tuvimos que lidiar con mi padre. Teníamos que venir. Como decía antes, teníamos que tomar una decisión porque era una de las más difíciles. Y era un tema aparte. K. Esas son las razones por las que mi padre debería ser asesinado. No hay duda de que lo que está haciendo es insoportable para mí y para mí, teniendo en cuenta lo que le está haciendo a mi madre. ¿Eric Menéndez le describió en particular qué era lo que lo enojaba con su padre? Sí, lo hizo. ¿Qué dijo? Bueno, básicamente, que el padre había sido completamente dominante y controlador, que era imposible complacerlo, que tenía estándares perfeccionistas, que estaba controlando muchos aspectos diferentes de la vida de Eric y Lyle de una manera muy extrema. Y también que había sido muy controlador y muy dañino con su madre y que ella también era miserable. Así que básicamente conceptualizaron al padre, o me dijeron que ellos. Eric me dijo que vieron al padre como alguien con quien era prácticamente imposible vivir, que era simplemente una persona emocionalmente dominante y tiránica. Pero el doctor Osiel aquí apenas está arañando la superficie de lo que los hermanos Menéndez afirmaron en su testimonio. Cuando Eric Menéndez subió al estrado, detalló la naturaleza y el efecto que los años de abuso sexual por parte de su padre tuvieron sobre él. ¿Cuál crees que fue la causa original por la que tú y tu hermano dispararon a sus padres? Yo te lo digo. Se lo digo a Lyle. ¿Qué le dijiste a Lyle sobre algo que estaba pasando? Mi papá. Oh, mi papá. Si no le preguntas a mi papá había estado abusando de mí. ¿Y querías algo de tu hermano? ¿Por eso se lo dijiste? Solo quería parar. ¿Estabas buscando ayuda de tu hermano? Sí, le dije que sí, que básicamente se trataba de sexo oral. Está bien. ¿Y le dijiste algo sobre algún tipo de violencia que lo acompañaría o algún tipo de amenazas por parte de tu padre? Sí. ¿Y qué le dijiste sobre la violencia? Le dije que había alfileres y tachuelas, que papá lo haría. Ese padre me daba asco y usaba alfileres y... ¿Podrías hablar más alto, por favor? ¿Ese padre me clavaba alfileres y usaba tachuelas? Sí,
¿Y le diste la impresión de que esos alfileres y tachuelas se usaban durante el sexo oral? Sí. Y de hecho, ¿fue eso algo que sucedió entre usted y su padre cuando era adolescente? Sí. ¿Y qué le dijo, si es que le dijo algo, sobre las armas con las que su padre lo amenazó alguna vez? Le dije que me amenazó con un cuchillo. Ahora, señor Menéndez, ¿recuerdas el tipo de cuchillo con el que te amenazó tu padre? Sí. ¿Qué? ¿Qué tipo de cuchillo era? Era un cuchillo dentado. ¿Un qué? Un cuchillo dentado en un extremo. Era un cuchillo Rambo. ¿Un cuchillo Rambo? Sí, un cuchillo que tenía. Cuando su hermano mayor, Lyle, subió al estrado, testificó sobre su propia experiencia de abuso paterno entre los 6 y los 8 años. Se mostraron fotografías inapropiadas de los hermanos al tribunal, lo que proporcionó evidencia clave para la defensa. Esta es una hoja de prueba de la secuencia de fotografías de la fiesta del 6º cumpleaños de Eric. Estas fotografías se encontraron en este sobre. Este sobre tiene la letra de su madre, Mary Louise Menéndez. Esta es la foto de la desnudez de Lyle, que fue guardada por su madre. Nos tomaba fotografías de nuestras partes privadas. ¿Te dejaba entrar y posar para esas fotografías? ¿O cómo lo hacía? Simplemente lo hacía. Si estábamos en la ducha, en la bañera o cambiándonos, él simplemente usaba la misma cámara que usaba mi madre. Y luego entraba, tomaba 1 o 2 fotografías y no decía nada, y luego se iba. La teoría de la fiscalía es que los chicos, los niños, tomaron las fotografías desnudos. Lyle testificó luego sobre la naturaleza del abuso en sí. Después de las prácticas deportivas, me daba masajes y teníamos estas charlas, y me mostraba y me acariciaba, y me pedía que hiciera lo mismo con él. Y yo lo tocaba y nos desvestíamos. ¿Dónde ocurría esto? En mi dormitorio, como 2 o 3 veces por semana. Estábamos en el baño y él me ponía de rodillas y me guiaba en todos mis movimientos. Utilizaba objetos. ¿Qué tipo de objetos? Un cepillo de dientes y una especie de cepillo de afeitar. ¿Y qué hacía con el cepillo de dientes? Bueno, en el dormitorio teníamos lo que llamábamos sesiones de objetos. Tenía un tubo de vaselina y jugaba conmigo. ¿Se lo dijiste a tu mamá? Sí. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Le dije que le dijera a papá que me dejara en paz. Y él me sigue tocando. Ella me dijo que parara y que estaba exagerando y que mi papá tiene que castigarme cuando hago las cosas mal. Y me dijo que él me amaba. ¿Le dijiste a tu hermano? ¿Le hiciste algo a tu hermano? Sí. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Lo llevaba al bosque cada vez que tenía ganas. No sé, lo sacaba a veces y también llevaba un cepillo de dientes. Y yo jugué con Eric de la misma manera. Y lo siento. Cuando tenías unos 13 años, ¿pensaste que le podría estar pasando a alguien más? Sí. ¿Y a quién creíste que le estaba pasando? A Eric. ¿Y hiciste algo al respecto? Sí. ¿Qué hiciste? Hablé con mi papá. ¿Qué le dijiste a tu padre? Le dije que sabía lo que estaba pasando con él y Eric, que había oído ruidos y que quería que dejara a Eric en paz. Años después, en 1980, Eric Menéndez finalmente le contó a Lyle sobre el abuso. Y cuando Lyle confrontó a su padre al respecto, los hermanos le contaron al tribunal cómo empezaron a temer por sus vidas, que creían que sus padres los iban a matar en un intento de evitar que se supiera la verdad. Acabas de enterarte de que tu hermano había amenazado con delatar a tu padre. Sí. Si desaparecieron los dos esa noche, ¿tenías en mente algo que tu padre podría pensar al respecto? Bueno, pensé que papá nos iba a matar. Y no importaba a dónde fuéramos, a cualquier parte, él nos iba a matar. Obviamente, mi padre pensó que Lyle y yo íbamos a ir a contárselo a alguien. Así que si saliste de casa esa noche, ¿qué crees que tu padre habría pensado que íbamos a contar? Que habías ido a contárselo. No sé si habíamos ido a contarlo en ese momento, pero seguro que lo íbamos a contar. ¿A dónde nos llevó la conversación con tu hermano Lyle el jueves por la noche? Nos llevó a tener que comprar armas, a que Lyle dijera que tenemos que protegernos, que tenemos que hacer algo, porque seguía eliminando todas sus opciones. Bueno, él estaba pensando en opciones. Sí, lo estaba. Estaba llorando y haciendo lo que fuera que estaba haciendo. Él decía, bueno, ¿y si pudiéramos hacer esto? ¿Y si hacemos aquello? Me dijo,
Tranquilízate. Ya lo solucionaremos. Y yo no estaba siendo de mucha ayuda. ¿Pensabas que alguna de las opciones funcionaría? No. Entonces se tomó la decisión de intentar protegerse a sí mismos, ¿es así? Sí. Y estabas hablando del hecho de que papá te mataría, ¿es así? Sí. ¿Pensabas que tu madre lo detendría? Oh, pensé que mi madre lo haría con él. No había nadie. ¿Y el otro? ¿Por qué pensaste que tu madre lo haría con él? Porque así era mi madre. Lo era. Eran un gran equipo. Aparte del hecho de que mi madre odiaba, eran un equipo. ¿Estabas tan seguro de que tu madre te odiaba antes del jueves por la noche como lo estabas después? Después. Definitivamente lo sabía. Quiero decir, por haberlo sabido durante todos esos años, sabía que debía haberme odiado, pero lo hacía. También lo pensé antes. En cuanto a otros testigos, Allen Anderson, primo de Lyle, y Eric Menéndez, testificó sobre su experiencia con la familia Menéndez, describiendo la dinámica del hogar y las cosas extrañas que sucedieron durante sus visitas. Anderson, durante el tiempo que estuviste en esas casas, nunca viste ningún abuso sexual, ¿verdad? No se nos permitía entrar en la habitación. No viste ningún abuso sexual, ¿es correcto? Si no quieres considerar las duchas que se dieron juntos después de jugar al tenis, me pareció un poco extraño. ¿Y hubo algún momento en el que, al limpiar la habitación, encontraste algo inusual? Encontré un recipiente de Tupperware debajo de la cama. ¿Y qué había en el Tupperware? ¿Restos de heces? No, no soy experta en heces, pero no eran heces de animales, no. Otra prima, Diane van der Molen, dio un testimonio similar sobre los extraños sucesos que ocurrían en el interior de la casa de la familia Menéndez. Lyle bajó y me preguntó si podía. Pensé que estaba allí para decirme buenas noches. Y empezó a preguntarme si podía dormir allí porque Katy ya se había ido y había 2 camas individuales. Está bien. Procedió a indicarme, tocándose el suelo y diciendo que su padre y él se habían estado tocando ahí abajo. El psiquiatra criminal Dr. Ann Burgess, cuyo trabajo en el ámbito de la elaboración de perfiles criminales inspiró el personaje de Wendy Carr y Mindhunter, explicó que los asesinatos no parecían planeados por avaricia, sino más bien como una reacción al constante abuso y miedo que padecían, porque hay demasiados factores que apuntan a la desorganización. Y los principales factores son entonces el ruido del arma y las heridas, la elección del arma, la ubicación y el nivel de ruido, lesiones y ubicación de las heridas. Sí, uno de los otros factores que se tienen en cuenta al evaluar la escena de un crimen es dónde se encuentran las lesiones en las víctimas, ¿correcto? Así es. Y ya hemos hablado de eso esta mañana. Pero quería preguntarle, ¿no es cierto que en ciertos casos se producen lesiones en los órganos sexuales de las víctimas? Es correcto. ¿Y eso qué indica? Generalmente puede indicar un motivo sexual para el asesinato. En el caso de la fiscalía, llamaron a declarar a un experto en informática, quien testificó que se había utilizado un software para borrar todos los archivos de la computadora de José Menéndez, incluido el testamento de Menéndez. Otro experto en informática contratado por Lyle Menéndez confirmó que le pidieron que revisara el disco duro en busca de 4 palabras clave, incluido el testamento de Word, para ver si los datos habían sido borrados o no. Así que busqué en todo el disco duro y descubrí que esos archivos, las palabras, no existían en ningún otro lugar del disco duro, excepto como esos 3 nombres de archivo que contenían información esencialmente sin sentido. Y le dije a Lyons que lamentablemente había fallado y que no podía recuperar ningún dato útil o significativo para él. ¿Qué te respondió después de que le dijiste eso? Lo que me dijo es que eso estaba muy bien porque, de hecho, no quería recuperar la información. Quería asegurarse de que la información no estuviera allí y que no pudiera ser recuperada ni siquiera por alguien que estuviera tratando activamente de recuperarla. Luego vino una traición impactante cuando el mejor amigo de Lyle Menéndez, Donovan Goodrow, aparentemente mintió en su testimonio y explicó que Lyle no le contó nada sobre el abuso, a pesar de una grabación que prueba que sí lo hizo. Hemos obtenido grabaciones que sugieren que el amigo de Lyle,
tenía la historia interna, pero en el testimonio de hoy, de alguna manera olvidó todo lo que sabía. Prime 9 News le trajo la historia exclusiva anoche, y en cuestión de horas, el informe pasó a formar parte del juicio. Nuestra historia de anoche detuvo temporalmente el juicio por el asesinato de los hermanos Menéndez. Así es. Hoy se envió al jurado fuera de la sala del tribunal para que el juez y los abogados pudieran hablar sobre una cinta de audio que obtuvimos y transmitimos anoche aquí mismo. La cinta era una entrevista del autor con el mejor amigo de Lyle Menéndez. Ahora bien, en esa entrevista de 1992, Donovan Goodrow dijo que Lyle le había dicho que había abuso sexual en la familia Menéndez. El 13 de enero de 1994, después de 16 días de deliberación, el jurado de Eric anunció que estaba en un punto muerto y que no podía llegar a un acuerdo sobre ninguno de los cargos. El 25 de enero, después de deliberar durante 24 días, el jurado de Lyle anunció que estaba en un punto muerto. Los jurados de ambos hermanos se mostraron polarizados sobre si los hermanos eran asesinos o víctimas de abusos que habían sufrido durante mucho tiempo. El juez Weisberg declaró la nulidad de los juicios en ambos casos. Esta noche, con el jurado de Eric Menéndez en un punto muerto, se ha declarado la nulidad del juicio en su caso en Los Ángeles. El juicio fue anulado para Lyle Menéndez. El juicio dividió al país y todos se preguntaban: ¿el abuso de Menéndez era una defensa para el asesinato? El segundo juicio comenzó en agosto de 1995 y tuvo menos publicidad, ya que el juez Stanley Weisberg no permitió que hubiera cámaras en la sala. Weisberg, basándose en una decisión legal de la Corte Suprema en un caso no relacionado, limitó el testimonio sobre las acusaciones de abuso sexual y no permitió que el jurado votara sobre los cargos de homicidio culposo en lugar de los cargos de asesinato. Leslie Abramson siguió representando a Eric, aunque recibió pagos de los contribuyentes del condado de Los Ángeles porque el patrimonio de Menéndez se había quedado sin dinero. Pero el equipo de la Fiscalía, que actuó en nombre del Estado, se renovó y se trajo a un asistente del fiscal con mucha experiencia para convencer al jurado. David Kahn pasó 2 años y medio planeando la estrategia que usaría para desmantelar la defensa de Menéndez. La Fiscalía se refirió a la defensa de los hermanos como excusa del abuso y objetó con éxito la admisión de una gran cantidad de pruebas de la defensa. Y esta vez, Lyle Menéndez se negó a subir al estrado. Esta vez, un jurado de Los Ángeles fue más allá del testimonio entre lágrimas de los hermanos Lyle y Eric Menéndez y los declaró culpables de asesinar a tiros a su madre y a su padre. El 20 de marzo de 1996, después de 4 días de deliberación, el jurado condenó a los hermanos Menéndez por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. 3 semanas después, el 12 de abril, el jurado comenzó a deliberar si los hermanos Menéndez debían ser condenados a cadena perpetua o a muerte. Después de deliberar durante 3 días, el jurado decidió que el castigo apropiado sería la cadena perpetua. Pero la historia no termina allí. 3 décadas después, Cliff Garner, uno de los abogados de apelación de los hermanos, dijo a 48 Hours que habían salido a la luz nuevas pruebas que demostraban que los hermanos Menéndez decían la verdad sobre los abusos sufridos. La prueba en cuestión es una carta que supuestamente fue escrita por Eric Menéndez a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, unos 8 meses antes de los asesinatos. A veces desearía poder hablar con ella sobre cosas, ya sabes, algún día, especialmente con papá y conmigo. Pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo mucho miedo de que ella le diga lo que yo diga. No puedo arriesgarme. Lyle tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia. Y mamá se asustó y dijo que si él quería irse, podía hacerlo solo. No sé por qué quiere hacerle daño de esa manera. Lyle quería quedarse, pero papá no lo dejó. Así que ahora estoy atrapada aquí sola. He estado tratando de evitar a papá. Sigue sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loca.
Todas las noches me quedo despierta pensando que podría venir. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero me temo que no conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde de verdad? No lo sé. Voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en ello. El destinatario de la carta, Andy Cano, testificó en ambos juicios, pero los fiscales lo llamaron mentiroso y siguieron argumentando que el abuso nunca ocurrió. El delito fue homicidio, no asesinato. Esa ha sido la postura de la defensa desde el primer día. No es que deban salir libres, pero su castigo debe ser proporcional a lo que hicieron. Se trata de niños que sufrieron abusos sexuales durante toda su vida. Esto demuestra que Andy no se lo estaba inventando. Es una prueba contemporánea que Eric le dio a su primo Andy sobre lo que estaba sucediendo. Y esto cobra mucha relevancia ahora. Al igual que en la ley de California, el homicidio voluntario puede resultar en una sentencia de entre 3 y 11 años en prisión estatal. Rosselló también afirma en la declaración jurada que José Menéndez abusó sexualmente de él en otras 2 ocasiones, justo antes y después de una actuación en el Radio City Music Hall de Nueva York. Los hermanos Menéndez y el abogado Cliff Garner presentaron una petición de habeas corpus en mayo de 2023, citando la carta y la declaración jurada de Rosselló como nueva prueba que demuestra que las condenas de su cliente deben ser anuladas. En última instancia, será un juez quien decida si las condenas deben ser anuladas. Si así fuera, la Fiscalía decidiría si volvería a juzgar el caso de Menéndez, lo que permitiría la defensa por abuso sexual y la posibilidad de que un jurado dictara un veredicto de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Durante más de 20 años, Lyle y Eric estuvieron encarcelados por separado. Lyle en la prisión estatal de Mule Creek en Ione, California, y Eric a unas 500 millas de distancia, en el centro penitenciario Richard J. Donovan, en el condado de San Diego. Durante años, los hermanos se comunicaron por cartas, pero en febrero de 2018, Lyle fue transferido a otra unidad de alojamiento en Richard J. Donovan, y en abril, Eric se mudó a la misma unidad que Lyle. Lloraron y se abrazaron cuando se vieron por primera vez. En 1999, Eric se casó con su amiga por correspondencia de toda la vida, Tammy Ruth Sakomin, con quien tiene una hijastra, Talia. Tammy escribió un libro sobre su relación y sus experiencias. También se dedicó a la pintura e incluso regaló un retrato a la comediante Kathy Griffin y junto con otros reclusos intentó reformar la prisión. Lyle se desempeñó como presidente del gobierno de reclusos en la prisión estatal de Mule Creek y trabajó en un grupo de apoyo para otros presos que sufrieron abusos sexuales. De 1996 a 2001 estuvo casado con Anna Erickson. Sin embargo, la exmodelo se divorció de él cuando descubrió que había estado escribiendo a otras mujeres. 2 años después, se casó con Rebecca Sneed, una ex editora de revistas que se convirtió en abogada defensora de Sacramento. Pero a pesar de la reforma penitenciaria, los múltiples matrimonios y las frecuentes adaptaciones mediáticas, la lucha de Menéndez por la libertad nunca ha ganado tanta fuerza como lo ha hecho. En los últimos años, un grupo de jóvenes usuarios de TikTok están liderando un esfuerzo para liberar a los hermanos Menéndez, creyendo que fueron condenados injustamente por asesinar a sus padres. Estos partidarios, algunos de ellos de tan solo 12 años, sostienen que los hermanos actuaron por miedo y están pidiendo clemencia incluso escribiendo a las autoridades de California. Pero a pesar de haber cumplido 34 años de su condena a cadena perpetua, parece que la historia de Lyle y Eric Menéndez no ha terminado. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.